muchas gracias. Gracias, Juan, por la introducción y bienvenidos todos a este nuevo webinar que vamos a contar las novedades que trae Visum en la versión de este año. ¿Cuáles son los temas que va a traer Visum 2022? Está dividido en 3 o 4 grandes grupos, si se quiere. Vamos a apoyar mejor el modelado que va más allá de las aplicaciones estándar de Visum. Vamos a presentar características que respaldan mejor las aplicaciones en el área de la planificación del transporte sostenible. Mejoramos, como en todas las versiones, algunos de los métodos de asignación principales de los que se van a beneficiar muchos usuarios. Y también al final nos gustaría informarles sobre otros cambios, actualizaciones y mejoras en varias áreas, terminando con algunos cambios más técnicos de los que se deben estar al tanto. Bueno, pasamos al primer apartado. Más detalles. En Visum 2022, esto se refiere a aplicaciones con modelado de intersecciones y modelos de demanda basados en actividades. El ABM. Bueno, primero, quiero hacerles una pregunta a ver si, como si fuera un ejercicio. ¿Pueden decir cuál de estas dos capturas de pantalla es de Visum y cuál es de Visum? Dejo un segundo así para que piensen y vean. La de la izquierda es el editor de intersecciones, la vista de geometría en Visum. Y la de la derecha es la misma red ya importada a Visum para hacer el modelado de multiresolución. En apoyo del modelado, especialmente en este de multiresolución, la vista de geometría del editor de intersecciones ha experimentado un gran cambio. La geometría mostrada está mucho más cerca de la representación en Visum. ¿Y eso qué hace? Reduce las sorpresas y los esfuerzos de corrección cuando los modelos se transfieren de Visum a Visum. O sea, uno ya puede hacer directamente el trabajo en Visum, ya puede ir viendo si están hechas bien o mal las cosas. La representación sigue cada vez más la idea de lo que ves en Visum es lo que tenés en Visum. Acá, nuevamente como recordatorio, la vista de geometría que se tenía hasta ahora en Visum 2021, con la representación bastante esquemática de un nodo. Y en contraste, la nueva vista con una mejor representación del nodo o de la red de carreteras. La vista de geometría del cruce ahora no muestra solo un único nodo, sino toda la red de carreteras, con su extensión espacial real. Además, se sentaron las bases para una edición interactiva y, por lo tanto, más rápida de la geometría en el editor de intersecciones. Por ejemplo, que estoy mostrando acá, se agregan los cruces peatonales y los carriles de giro. Ya se hace todo de forma interactiva. Los nodos se pueden mover con el mouse y también se puede editar la forma de los enlaces. Eso que nos permite hacer que las discrepancias se puedan corregir rápidamente gracias al mapa de fondo que se muestra. Fíjense que esto, para la gente que también lo conoce, es muy similar a la representación de Vistro, nuestro programa para optimización semafórica. O sea, se está tratando de apuntar a que todos los programas, no importa cuál se hace, tengan la misma representación, haciendo que sea más fácil la curva de aprendizaje y en este caso se pueda editar las cosas ya directamente acá antes de exportarlo a otros programas. En este caso sería Visum. El nuevo Visum ABM, ABM significa modelado basado en actividades. Significa una mejora enorme para el modelado de la demanda, especialmente para el modelado de la elección modal. Extendimos nuestro último ABM en 2 dimensiones, resolución espacial y temporal. Podríamos llamarlo ahora ABM de alta definición. Creo que no se necesita explicar el ABM en general, no es el objetivo del webinar, pero para los que no saben qué es el ABM, se trata de la movilidad de individuos en lugar de grupos de personas macroscópicas. Es decir, el enfoque clásico para hacer un modelo es agrupar a las personas con distintas características similares y se modela todo un grupo de personas. Con este método se modelan las personas en particular, una a una, como si fuera el modelado en Visum. Una característica clave de nuestra mejora es la resolución espacial. Es decir, para la elección del modo, utilizamos las rutas más cortas entre los nodos, en lugar de los tiempos de viaje promedio de zona a zona. Por ejemplo, actualmente se usaban los viajes promedio de zona a zona, de punto rojo a punto rojo. En cambio, con una resolución espacial más detallada,
no es lo mismo moverse de estos puntos azules alejados que de estos puntos azules más cerca de una zona a otra. Por ejemplo, en esta situación, ¿cuál es el modo correcto de una zona a otra? O sea, del baricentro de una zona al baricentro de la otra zona. En un modelo macroscópico, eso no está claro, no se sabe. En cambio, en el ABM desagregado, sin embargo, muestra una imagen más clara. Se basa en direcciones concretas. En este caso, un automóvil puede ser el modo preferido, mientras que de aquí a aquí se podría usar una scooter. Eso es lo que por eso le estamos diciendo que es como de alta resolución. La segunda extensión del ABM de Visum es la resolución temporal. Es decir, ¿qué significa esto? Que en lugar de un promedio de 24 horas, el ABM utiliza matrices resultados de varios intervalos de tiempo. Una matriz resultado de 24 horas puede verse así. Y probablemente la elección para ir de un lugar a otro sea el coche. Sin embargo, el pico de la mañana puede estar congestionado de todas maneras, algo invisible para la asignación de las 24 horas, de todo un día. El coche, entonces, probablemente no sería la opción preferida. Posiblemente las alternativas preferidas sean la bicicleta o el transporte público. Hemos hecho todo lo posible para que el nuevo ejemplo de ABM sea fácil de usar. Sigue siendo, por supuesto, un ejemplo y un script en Python, por lo que la mayoría de las características no son funciones integradas de Visum. Sin embargo, estamos convencidos de que este ABM es un modelo de demanda completo, útil y beneficioso. No es necesario un ajuste del código individual, no es necesario tener habilidades excepcionales para la creación de scripts. Lo que hay que hacer sí es, como en todo modelo de demanda, definir las utilidades para determinados modelos de elección. Esto se hace en las tablas definidas por el usuario que presentamos ya el año pasado. También, como último, vale la pena mencionar que implementamos varias funciones de aceleración y paralelización, que permite calcular la demanda de varios millones de personas en un tiempo de ejecución relativamente aceptable. Pasemos a la parte sostenible de esta nueva versión. La sostenibilidad incluye características que abordan el modelado de medidas y o modos para reducir el impacto ambiental del tráfico. Modelado de áreas con restricciones de acceso. ¿Esto qué significa? Muchas ciudades actualmente están buscando soluciones para abordar la congestión y los crecientes impactos ambientales asociados con ella. Con el objetivo de establecer cambios sostenibles, se están introduciendo o se van a poner a prueba diversas medidas como parte de escenarios futuros. Estos incluyen provisiones de circulación, provisiones de atravesar la zona o políticas de cobro en función de las emisiones contaminantes que tengan los vehículos. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones entran en esta categoría de medidas. En muchas ciudades ya se han introducido o están en fase de planificación. En Alemania, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones a menudo se definen como áreas en las que solo se permiten vehículos que cumplan con ciertos estándares de emisiones de escape. Entonces, esencialmente representan prohibiciones de conducir para ciertos vehículos. En otros lugares, como Londres, por ejemplo, los vehículos que no cumplen con los estándares correspondientes no es que se les prohíbe, sino que deben pagar una tarifa, como si fuera una especie de multa, si es que quieren acceder a la zona de bajas emisiones. Esto, por tanto, corresponde a un sistema con peaje zona, sería el paralelismo. En Visum 2022, estas medidas se pueden modelar como áreas de tráfico restringido y se pueden tener en cuenta tanto en asignaciones estáticas como en asignaciones basadas en la simulación. Acá les voy a mostrar un video para que vean lo fácil y sencillo que es ya generar estas nuevas áreas que son con este nuevo elemento del menú de red que aparece. Acá vamos a ver un ejemplo de tráfico prohibido, en el típico ejemplo de Calsquare, que por ejemplo, en el caso de que hay un evento. ¿Cómo se hace? Primero se elige el elemento y se le empieza a dibujar la zona. Como siempre, no hay nada nuevo para hacer en este sentido. De esa forma se modela y ya queda. Después se le define las características, qué tipo de área va a ser, por ejemplo le puse que no atraviese el tráfico, y a qué sistema yo quiero que no lo atraviese. Yo puedo elegir todos o alguno en particular. Después se puede hacer también la extensión de la definición de la impedancia para esos lugares. Fíjense que está la columna de área de tráfico restringido.
también no solamente las típicas de curva, de links, etc. Se produce la asignación, como siempre, y se va a tener en cuenta en la asignación que se elija este área restringida, con su nueva impedancia. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Se puede establecer un filtro para los enlaces para evaluar los resultados. El filtro lo hago, ya se puede empezar a ver los resultados ya filtrados por esta zona. Y después, desde el punto de vista gráfico, puedo utilizar un flow bundle o un paquete de flujos para ver los resultados, por ejemplo, no sé, de tráfico interno o de tráfico de origen y destino. Elijo el segmento de demanda y están los tipos de tráfico que yo quiero que me muestre. Interno, de origen y de destino, y puedo ver qué es lo que sucede. Ahí veo los caminos privados asociados al flow bundle, y después si saco el filtro ya se ve lo que ya se veía antes. Y de esa manera se modelan estas áreas. Como pueden ver, no es mucho más complicado, es solo un elemento más que se integra a su rutina de procedimientos. En el ámbito de la asignación de transporte público hay algo muy bueno que se agregó esta vez. Es como si fuera como un híbrido entre asignación basada en el horario e intervalos. ¿Cómo es esto? En el ámbito de la asignación de transporte público también existe una innovación que, según nuestro saber y entender, es única en Visum y que nos distingue de otros competidores. En Visum 2022, la asignación basada en cuadros horarios se ha ampliado. Puede tener en cuenta los servicios para los que se especifican intervalos, pero no se especifican horarios. Hay varios casos de uso en los que esta combinación es más adecuada que usar los métodos existentes con o solo horarios o solo intervalos. Un caso típico son los modelos regionales, en los que se tiene una oferta, por un lado, que opera con pequeños intervalos, por ejemplo, líneas de metro en el área central, y del otro lado, la oferta regional, que opera según un horario prefijado, no por intervalos. Entonces, en las fases de planificación, es posible que se conozca la demanda y, por lo tanto, la oferta necesaria, por ejemplo, el intervalo. Pero uno no desea elegir una hora de salida específica, para no tener que asumir buenas o malas conexiones. Con esta extensión, se puede tener ambos niveles de información en la red y no realizar estudios por separado. Este es uno de los más importantes por la temática que toca a nivel de nuestras ciudades en Sudamérica. Reconocimos la demanda de modelar tráfico de bicicletas en modelo de transporte. Esto no solo se refiere a la capacidad de pronóstico por el lado de la demanda, sino que también incluye la asignación de la demanda de bicicletas. A diferencia del transporte privado motorizado, ¿qué pasa con los ciclistas? Ellos se comportan de manera diferente. Las relaciones de volumen-capacidad apenas influyen y los ciclistas no solo tienen como objetivo minimizar el tiempo de viaje. Existen criterios como la distancia, el atractivo de una ruta, pero también la seguridad, la comodidad, las pendientes que se va a encontrar, son factores para la elección de esta ruta. Además, las preferencias entre los ciclistas son diferentes y, por lo tanto, se eligen diferentes rutas entre dos zonas. Para tener mejor en cuenta estos aspectos, se ha introducido una asignación específica para bicicletas. ¿Y por qué? ¿Cómo se hacía hasta ahora? Hasta ahora se tenía que hacer, por ejemplo, una asignación estocástica con ciertos parámetros que había que cambiar siempre que querían modelarse la bicicleta. Ahora se desarrolló uno exclusivamente para bicicletas que nos ahorra, todo ese trabajo previo que había que configurar. Pasando al tercer aspecto, el más rápido, como siempre, nuestro objetivo es siempre acelerar y mejorar nuestro método. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de esta nueva versión es que la asignación de carreteras es más rápida que nunca. Observamos los datos de seguimiento de uso, los que se generan, si ustedes nos lo permiten, así de forma anónima, y ¿qué vimos? Vimos que la asignación de equilibrio clásica es el método de asignación más utilizado por Visum, por lejos. Por lo tanto, se ha modernizado y ahora es la asignación de equilibrio más rápida de la historia. Para mostrar, poder ver la evolución de la velocidad de este método, se usó un modelo que se tiene ya hecho para toda Alemania, que tiene más de 20.000 zonas y más de 5 millones de enlaces. Y con este se logra una discrepancia de 10 a la menos 4 en menos de una hora.
mientras que en la versión anterior esto llevó horas, como pueden ver. La aceleración masiva se puede ver en una amplia gama de modelos. Y también lo que es importante, en máquinas estándar. No hace falta tener una máquina muy potente ni tenerlo ubicado en algún servidor. Y el procedimiento inclusive permite ahora soluciones de alta precisión con discrepancias de hasta 10 a la menos 8. O sea, es mucho más rápido e inclusive mucho más preciso a la hora de llegar a un resultado final. El algoritmo Frank-Wolf biconjugado, con sus siglas BFW, se introdujo en BISUM 17 para modelos grandes. ¿Qué pasaba? Para estos modelos grandes, la memoria siempre ha sido un factor limitante y ha ralentizado el tiempo de ejecución. Entonces se decidió que en esta versión 2022 tendríamos que hacer algo para ese problema. Y quizá lo más importante, aparte de la reducción de la memoria que precisa, es que se ha introducido la proporcionalidad en este método. ¿Qué significa esto? Sin proporcionalidad, hay soluciones de equilibrio donde los vehículos de diferentes relaciones y sistema de transporte no se distribuyen por igual entre las alternativas. Esto es lo que vemos acá, por ejemplo. Tenemos autos azules para una relación y autos rojos para otra. Sin proporcionalidad, los autos azules usan la sección superior y los autos rojos la sección de abajo. Con proporcionalidad, los autos azules y rojos se distribuyen por igual entre ambas alternativas. Esto se desea en particular ¿para cuándo? Para cuando se procesan posteriormente los resultados de asignación, por ejemplo, para la estimación de matrices y el análisis de paquetes de flujo, o flow bundles. Y ahora vamos a mostrarles otros tópicos, que son búsqueda del lugar en vivo, qué mejoras hay en la asignación basada en la simulación, temas concernientes al rediseño de datos de señales, actualizaciones en lo que se refiere a viajes compartidos, mejoras en la usabilidad de la matriz y en actualizaciones de interfaces. En el tema de búsqueda en vivo de lugares, se agregó un nuevo botón, que ahí lo estoy mostrando, en el que le aparece un nuevo menú y dentro de ese menú ustedes empiezan a tipear la ciudad o el lugar que ustedes quieren dirigirse. Entonces ponen ahí, por ejemplo, puse yo el estadio de Wembley, y ya nos lleva directamente en el mapa a ese lugar, para no tener que estar adivinando en el caso de que trabajemos en una zona que no conocemos y que no tardemos en llegar. Esto también ya se agregó en BISUM. Mejoras en la asignación basada en la simulación. ¿Qué vamos a ver acá? Mejoras en el cambio de carril en intersecciones complejas, selección del carril con distancia de anticipación más allá del final del enlace y calibración de la pérdida de capacidad aguas abajo de las incorporaciones. Para los que no saben, la asignación basada en la simulación es un tipo de asignación en que se ven los vehículos. Sería como algo así como micro simulación, pero a nivel macro. Es decir, uno en la asignación clásica tiene el valor de cuántos vehículos pasan por este enlace. Con esta asignación uno puede ver pequeños vehículos que cumpliendo por supuesto ese número de resultados, se los puede ver en la red. Ahora les voy a mostrar. En el cambio de carril mejorado en intersecciones complejas. Los vehículos, a partir de esta versión, no realizan cambios de carril innecesarios al acercarse al nodo. Ya están en un carril que les permite cambiar al siguiente carril de giro o pueden salir de ese carril al siguiente enlace. ¿No? Porque hasta la versión anterior veíamos que se hacían cambios de carril que no eran lógicos, que no tenía sentido hacerlo. Entonces ahora en esta nueva versión ya se mejoró. ¿Eso cómo es? Aquí vemos un ejemplo en el que los vehículos tienen que viajar desde A hasta B, hacia acá, no hacia arriba, hasta abajo. De acuerdo con el comportamiento actual, o sea, que venía hasta el BISIM 2021, pueden usar ambos carriles al ingresar al enlace A B, pero deben cambiar el carril derecho a partir de acá. O sea, pueden usar los dos carriles y a partir de este tienen que cambiar sí o sí de carril. ¿Para qué? Para que circulen por acá y después puedan seguir entrar al nodo C y dirigirse al nodo B. Abajo se muestra el comportamiento con una distancia de anticipación.
La distancia de mirar hacia adelante está definida para el enlace AB y corresponde al rectángulo rojo, por lo que incluye AC. En consecuencia, los vehículos ya consideran en este nodo A que deben salir de este enlace por el carril derecho. Por lo tanto, en este ejemplo, todos los vehículos circulan por el carril derecho ya en el enlace AB. O sea, se realiza un comportamiento más semejante a lo que sucede en la realidad. Acá les voy a mostrar lo que estaba explicando recién, la penalización por incorporación. ¿Qué se hace? Introdujimos un atributo de nodo, que está en ahí abajo, SVH Merging Penalty, que permite la calibración de la capacidad aguas abajo de las incorporaciones. Este atributo define un intervalo de tiempo adicional, unos segundos más que se le suma, para que los vehículos que ingresan al mismo carril del destino, pero desde diferentes tipos de entrada. O sea, lo que se trata de usar con este nuevo segundos que se le puede sumar es todo el proceso de incorporación a la nueva vía, que no se hace, por supuesto, de forma automática y sin problemas. Cuando la vía está congestionada, por supuesto, siempre hay un par de segundos de demora. Entonces ahora se puede ya agregar este parámetro. Ahora pasemos al tema modelo de datos de señales. Esta es una de las principales mejoras, si no es para mí la principal de lo que voy a mostrar en esta presentación. Es posible, como ustedes saben, que Visum admitía diferentes tipos de codificación de señales, a saber, señales internas, que aquí diferenciamos entre las basadas en etapas y las basadas en grupos de señales, y usando el módulo BISIG. Cada uno de estos tipos tiene ventajas y limitaciones, y por lo tanto se utilizaron en diferentes tipos de proyectos a lo largo del tiempo. Nuestro principal objetivo, ¿cuál era? Fue unificar estas tres opciones en una y tener un modelo de datos para los datos de la señal. Para los usuarios, esto tiene como consecuencia que la codificación de señales se pueda modificar posteriormente cuando se aplique este modelo en otros proyectos. Al mismo tiempo, queríamos deshacernos del tipo de señalización externa, los puntos SIG, los famosos puntos SIG, por lo que los datos de la señal ahora son parte del archivo de versión de Visum. Por lo tanto, el modelo de datos de BISIG proporciona la mejor base, pero también tiene algunas desventajas que también queríamos abordar en este proyecto. Estos se enumeran aquí como mejora. La primera fue el mayor desafío. No queríamos complicar la codificación de señales al obligar a los usuarios a ingresar a la interfaz de BISIG. Y por supuesto también, como ya va a ser un elemento interno de los archivos de versión, ya se pueden trabajar a nivel de escenarios, de gestión de escenarios sin problemas. Si tienen que generar el archivo SIG afuera para que cada uno se use en un escenario distinto. ¿Qué pasa ahora en Visum 2022? Cuando se lee un archivo de una versión anterior a Visum 2022, los datos de la señal se convierten. Si uno tenía archivos .zip, ya no lo van a necesitar más. Una vez que se guarde, se apriete guarda en la versión 2022. Introdujimos un nuevo atributo llamado Signal Program Data, que contiene todos los datos de un controlador de señales. El atributo también se guarda en archivo de texto y, lo que es más importante, se utiliza cuando los datos de las señales se transfieren a BISIG. Para los datos de señales, todavía existe la posibilidad de exportar e importar archivos .zip. Esto puede resultar útil para el intercambio con programas externos. En Visum, como se podría hacer en BISIG, se pueden definir programas de señales diarios para días normales. Y finalmente, hemos integrado la vista de señales de BISIG que también muestra las transiciones de fase para los programas basados en etapas. Esto también es similar a lo que ya se podía ver en BISIG. Fíjense cómo es la idea de tratar de unificar la parte de visualización a través de todos los programas de nuestra suite. Ahora acá vamos a hablar mejoras en la usabilidad de las matrices. Hay pequeñas mejoras para trabajar con matrices, y más específicamente en este caso con valores filtrados. Por ejemplo, primero se puede renombrar la vista de las pestañas que ven abajo. No lo pueden nombrar. En este segundo, el filtro se activa automáticamente cuando se definen las condiciones. Uno termina así y fíjense que Use Filter se activa automáticamente. No tiene que uno hacerlo y se les preocupa de eso.
Y ahora, respecto a los filtros, se activa el filtro, se cambia el área marcada. Vean, yo activo el filtro que definí, defino un área de la matriz, le cambio un determinado valor, por ejemplo, le sumo 100, y no me afecta el área que estuvo filtrada. Me queda con los valores originales. También, yo puedo ver esto de activar el filtro para los histogramas. De vuelta el mismo botón, activo el filtro y ya se me actualiza automáticamente la tabla y por supuesto el gráfico. Lo vuelvo a desactivar. Y lo mismo pasa con la comparación de matrices. Puedo activar el filtro y me hace la comparación para ver qué correlación hay entre las matrices con los datos filtrados. En el campo de los viajes compartidos, se han introducido dos mejoras importantes en Visum 2022. Se ha actualizado el despachante, que es el responsable de asignar las solicitudes de viaje al recorrido de los vehículos. Los pasajeros ya no eligen el punto de recogida más cercano a su ubicación, sino que el despachador elige el punto de recogida óptimo en las proximidades del pasajero. El óptimo es el resultado de una función de coste que tiene en cuenta el desvío del vehículo y la distancia a pie. Esto conduce a una operación más eficiente y la mayoría de los servicios del mundo real funcionan de esta manera, por lo que también es un enfoque mucho más realista. La segunda mejora está en el campo de la reubicación. Anteriormente, el vehículo inactivo regresaba a la siguiente área de espera para esperar una nueva solicitud. Ahora, en Visum 2022, se selecciona la mejor zona de espera. El atractivo del área de espera se deriva de la distancia, de su ocupación y su potencial. Este potencial se calcula por la cantidad actual de solicitudes de viajes en las cercanías. Opcionalmente, el usuario puede usar la futura solicitud de viaje para influir en este potencial, para imitar un pronóstico de demanda que podría estar ejecutándose en una aplicación del mundo real. Esta reubicación inteligente dirige a los vehículos inactivos a los lugares donde más se necesitan, reduce el número de viajes no atendidos y lleva una operación más eficiente, que es lo que se hace actualmente con estas aplicaciones. Interfaces. La importación de fuentes externas es una manera rentable y rápida, por supuesto, de configurar modelos de transporte en Visum. O sea, es aprovechar un modelo que ya fue empezado en otro programa y se lo trae acá a Visum y se lo continúa trabajando. Este año se ha realizado una actualización importante para la importación de DM. Ahora, también incluye los denominados atributos extra. Los atributos adicionales de DM son similares a los atributos definidos por el usuario, los UDA, en Visum. Y además, también se transfieren puntos múltiples de los enlaces. Ahora vamos a ver unos aspectos más técnicos que, aunque sean más técnicos, igual es necesario, importante que conozcan de esta nueva versión. Bueno, en los últimos años hemos invertido mucho en nuevos métodos de asignación y mejoras en los métodos existentes como los que ya son viejos conocidos de Visum sabrán. Ya mencioné hace unos minutos atrás el modelo de equilibrio biconjugado de Frank Wolf, que es un procedimiento similar al método de equilibrio de Lose. ¿Qué pasa? Con la introducción de la proporcionalidad que yo ya les mostré recién, el biconjugado de Frank Wolf, la diferencia restante entre este y el de Lose desapareció, haciendo que este procedimiento en todos los aspectos sea superior al equilibrio de Lose. Por lo tanto, hemos decidido discontinuar el método de equilibrio de Lose. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que no se realizarán más correcciones de errores relacionados con este método, que el procedimiento se va a eliminar en 2 años, es decir, a partir del lanzamiento de Visum 2023, el procedimiento ya no estará disponible en Visum. Las versiones hasta el año 2022 no se van a ver afectadas por esa eliminación. Esto es importante que lo sepan. Y una cosa importante, que la discontinuidad no va a afectar el método de asignación Tribut con equilibrio Lose, que es para el modelado de peajes en autopistas. Otro tema es que la lectura de archivos de versión guardados con versiones anteriores a Visum 11.03 ya no se van a admitir en Visum 2022. Lo mismo se aplica a otros archivos binarios. Los archivos de red que tienen un número de versión inferior a 3 tampoco se van a poder leer a partir de ahora en Visum 2022. Y esto es importante a veces cuando uno arranca la instalación siempre de los programas, que la configuración de idioma y complementos se ha movido del cuadro de diálogo de la licencia, donde siempre estuvo hasta ahora, a las preferencias de los usuarios.
porque justamente la selección del idioma era algo más relacionado con preferencia de usuario, no tenía mucho nada que ver con la licencia. Respecto a Python, el soporte para Python 2 ya terminó, finalizó. Los archivos correspondientes se han eliminado ya de la instalación de Visim. El entorno de Python 3 se ha actualizado a la versión 3.95. Al mismo tiempo, se actualizan las bibliotecas de Python incluidas en la instalación. Incluso algunas de ellas se agregaron. Todos los complementos entregados en la instalación de Visum también se han actualizado. Lo mismo sería necesario para los complementos que los usuarios producen si quieren hacer uso de ellos en Visum 2022, que es decir, actualizar la versión Python 3.95. Hay muchas más funciones nuevas. Se puede encontrar una lista completa de notas en la reedición. Por ejemplo, hay más cosas relacionadas con volúmenes pseudodinámicos para el mapa de fondo, un análisis de las paradas del transporte público, qué nuevos atributos se agregaron en la gestión de escenarios, cómo se puede hacer el copiado de definición de atributos del usuario de una versión hacia otra, cómo se copian procedimientos de una versión a otra, qué otros métodos se han mejorado, por ejemplo, el shortcut path, cómo hacer los quiebres de línea en los encabezados para el tema de las leyendas, y también es que es muy importante las series de la demanda de tiempo basado en intervalos de tiempo. Y hay muchas más nuevas relaciones también para mostrar. Como siempre, algunos de estos pueden simplificar drásticamente los flujos de trabajo. El documento de descripción general contiene una descripción de mejoras y funciones más importantes. Esperemos que les resulten útiles estos nuevos desarrollos y a partir de ahora me encantaría tener un par de minutos para escuchar sus comentarios. Entonces, a partir de ahora, si ustedes quieren, por favor, diríjanos las preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Juan. Gracias, Lucas. Sí, abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Estaremos atentos a las anotaciones que hagan en el chat para poder preguntar a Lucas y que él nos dé la respuesta respecto a las actualizaciones con las que cuenta Visum 2022. Gracias, Juan. Mientras recibimos las preguntas, acá le estamos pasando nuestro enlace, nuestro correo de contacto y nuestro enlace a nuestro canal de Telegram por si tienen dudas más adelante sobre esta versión o versiones anteriores. Se pueden unir y nos escriben ahí de forma completamente gratuita que los vamos a responder a la brevedad. Muchísimas gracias, Lucas. Sí, también recordarles que en el canal de Telegram constantemente estamos compartiendo información con todos ustedes sobre las actualizaciones, no únicamente de Visum, sino también de Visim, de Bistro, de Bizwalk, todas las tendencias que hay en temas de movilidad en América Latina. Entonces, creo que será de provecho para toda la audiencia y estaremos ahí pendientes de su enlace a este canal de Telegram. ¿Alguna pregunta ya hay de nuestro público? Juan, ¿hay alguna pregunta ya en el chat? No, aún. Yo tengo aquí las preguntas. Marcelo Narváez pregunta, puso, buenos días, por favor, ¿cuáles son los costos para esta nueva versión? Bueno, para el tema de costo, eso después si querés te pasamos nuestro dato de nuestro gerente comercial, pero básicamente no hay un costo único. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la licencia, es decir, no es lo mismo hacer un pequeño modelito de ciudad que para una región o un país, y según el módulo. Uno a lo mejor puede querer modelar solamente transporte público, o solo transporte privado, o solo de los dos, o hacer tarea de gestión de flotas de buses, o hacer solamente modelos por ejemplo, modelos de 4 etapas. O sea, según el tipo de trabajo que uno quiera, esos son los módulos que se le van a agregar. Porque es un programa bastante amplio en ese sentido. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que nos escriban a info.al@ptveru.com y nos dicen, hola, ¿qué tal? Yo soy tal persona, me gustaría saber cuál será el precio para realizar este tipo de proyectos.
Inclusive, se puede hacer por alquiler la licencia. No hace falta comprarlo, hacer un gran desembolso. Uno puede alquilarlo y usarlo para este proyecto en específico y después ver en adelante si vale la pena comprarlo o seguirlo alquilando. También existe esa opción. O sea, lo que recomiendo yo es que le escriban a info.al y les va como todas las dudas. ¿Alguna otra pregunta? También Marcelo Narváez pregunta que si se pueden contratar los servicios de modelado. Sí, también nosotros ofrecemos servicios de consultoría y de vuelta, es lo mismo. Nos dice bien cuáles son sus necesidades, por supuesto sus tiempos, y nosotros los vamos a contactar con personal especializado que es muy capaz y que lo conocemos de hace muchos años, para que se contacte con ustedes y pueden ver el alcance y lo pueden hacer. Pero sí, también ofrecemos servicios de consultoría. Pues nos puso un comentario que muchas gracias y felicitaciones por la nueva versión. No, gracias a ustedes por haberlo leído, por haber asistido, perdón. Perdón, solamente ofrecemos servicios de asesoría para los proyectos, no hacemos trabajo de generación de los proyectos. Es decir, ustedes nos pueden venir con los proyectos y nosotros les podemos asesorar de qué está bien hecho y qué no está bien hecho en relación al uso de la herramienta. No ofrecemos trabajos de realizarles el trabajo en sí. Y nos pregunta, nos pide Fernando Ramiro Castro Aragón que si podemos repetir la fecha de la siguiente capacitación de Visum. Por favor, Sí. Lucas. Juan, ¿la tenés por ahí la fecha de la capacitación? Por supuesto, claro que sí, ya se las estoy compartiendo. Es del 3 al 6 de mayo. Es un curso básico online de 16 horas en total, 4 horas cada día. Es el típico curso que antes de forma presencial lo hacíamos en 2 días, pero como es de forma online, para que sea menos tedioso, se separa en 4 horas cada día. Pero el contenido es el mismo que los que dábamos de forma presencial. Estaremos muy atentos a cualquiera que esté interesado en ingresar a este curso para hacerles llegar su formato de inscripción y apoyarlos con las dudas referentes al costo, al proceso de inscripción para que puedan tomarlo y continúen su actualización mientras. Otra cosa que estoy leyendo acá, una de las preguntas que están diciendo es cómo es el tema del método de asignación de bicicletas. Es básicamente como un poco como le expliqué antes. Uno tenía el método de asignación, típicamente se usaba con el estocástico, y se hacían ciertas configuraciones de las variables para que se puedan reproducir el comportamiento de las bicicletas. Lo que se hizo ahora, se generó como un nuevo método de asignación estocástica con todas esas ya suposiciones que había que hacer, ya puestas por defecto. Entonces, la método de asignación de bicicletas lo hace mucho más sencillo de calibrar y más sencillo de controlar las variables, porque se dejaron por defecto algunas que sí o sí tienen que estar con unos determinados valores, o se removieron otras que para el caso de bicicleta no tenían interés, por ejemplo, el tema de que tengan en cuenta las capacidades de la vía. Eso es básicamente el método de asignación de bicicletas. Nos pregunta Gloria Estefany Montes que si las clases son en vivo o grabadas. Son en vivo, también se pueden grabar para futura consulta de los asistentes, pero son en vivo. Sí, en esta parte se ha optado por hacer grabación de los ejercicios más importantes para que puedan consultarlos posterior al curso y puedan tener ahí el acceso a la consulta en respecto a los ejercicios o los procesos en los que estén más interesados.
Tenemos otra pregunta por aquí, de Fernando de nuevo, que si tenemos tutoriales de asignación de transporte público en algún repositorio y que si ha variado algo para el transporte público en esta nueva versión. Sí tenemos ejemplos. Cuando uno se instala la versión de Visum, ya sea la paga, la demo, la gratuita para estudiantes, se instala una carpeta de ejemplos que que es totalmente gratis. Uno la puede abrir sin problemas. Y los ejemplos tiene básicamente 3 cosas. El archivo de comienzo, un PDF explicando las cosas que tiene que hacer con el paso a paso, y el archivo de finalización de ese ejemplo, por si se traba en algo. Y eso tiene como un sinnúmero de ejemplos sobre distintas temáticas, transporte privado, transporte público, modelado, de la demanda, etc. Y respecto al transporte público, lo que se hizo fue justamente generar este modelo híbrido, porque hasta ahora uno tenía asignación de transporte público en toda la red, asignación de transporte público basada en el intervalo y asignación de transporte público basada en el horario. Y lo que se hizo ahora fue generar un híbrido que el método puede tener asignación basada en el horario y por intervalos en el mismo modelo. Entonces se pueden hacer justamente modelar cosas de que en una determinada parte, por ejemplo en el área urbana, las asignaciones son por intervalos, por ejemplo que pasa cada 10 minutos, pero cuando uno sale de la ciudad, ya esos intervalos no se cumplen tanto, sino que pasa a determinada hora, por ejemplo un servicio ferroviario o de buses. Entonces eso ahora ya se puede hacer con un solo método de asignación, este híbrido, que antes había que hacerlo por separado. Pero volviendo al tema de los ejemplos, sí, hay muchos y se pueden abrir, no importa, no hace falta comprar Visum para ya empezar a verlos y para empezar a ver las capacidades que tiene el programa. Ya bajen la versión demo o la versión gratis que ya lo pueden ver. Traen exactamente los mismos ejemplos. Tenemos otra pregunta, Lucas. Pregunta Álvaro Romero que si la asignación de bicicletas funciona como un todo o nada sin considerar congestión. También se puede hacer así. ¿Sí? Se puede hacer, uno puede hacer que lo tiene como un all or nothing o que tenga también en cuenta congestión. Sí, sí. Volvió a escribir Fernando. Nos pone, un poco saliéndonos del tema principal, que era el Visum, acerca del Visim, ¿cuál método usan para la determinación de ciclo? ¿Es HCM, Webster o algún otro método no muy difundido como Make o Greenshield? Eso, si querés, lo podemos ver aparte. Acá tenés nuestro dato de contacto, me preguntáis y vemos esas cosas de Visum. Pero básicamente es con el HCM. Si querés más detalles, después lo podemos ver porque justamente se nos escapa a la temática del módulo. Es muy buena la pregunta. Listo. Sí, dice que está muy preguntón, pero que muchas gracias por atender todas sus preguntas. Para eso estamos, no, justamente, no es molestia. Está bueno que tenga la pregunta. Listo, pues hasta ahora me parece que son todas las preguntas. Bueno, ¿quieren hacer alguna otra pregunta más? Si no, aprovechen. Después, más adelante, también vamos a tener unos cursos de Visum, no ya el básico que estamos mostrando ahí, sino para modelado de transporte privado y de transporte público, ya exclusivamente dedicados a eso. No van a ser de 16 horas y no van a ser de 8. Que eso a lo mejor a la gente que ya conoce o que ya piensa que la parte básica la maneja, también les podría interesar eso. Eso más adelante, ya le vamos a pasar las fechas en el canal o por LinkedIn de esa fecha de estos nuevos cursos. Exacto, Lucas. Gracias. Y sí, como bien dices, siempre año tras año los programas de capacitación están orientados a que puedan partir de la herramienta básica, las nociones básicas en el uso de la herramienta y posteriormente también de parte PTV Group ofertar algún curso especializado para que complementen su capacitación y tengan mayor expertise en el uso de la herramienta. Los convocamos a estar pendientes. En cada uno de los webinars siempre damos este tipo de anuncios para que puedan inscribirse con tiempo
y también reiterarles que brindaremos todo nuestro apoyo a cualquier interesado o cualquiera de las dudas, como lo que se acaba de presentar en aspectos técnicos. Siempre hay apertura para que ustedes puedan seguir actualizándose y conozcan todas las bondades que tienen las herramientas de PTV Group. Acá está preguntando Alfonso Castro si estaba haciendo las preguntas en el chat del canal de Telegram. Ahora estoy diciendo, no, Alfonso, se hacen acá en el chat de GoToWebinar. Se hacen. ¿Esperamos por una pregunta? Sí, acá tenemos una preguntilla, Lucas, que si Visum se mantiene en la modelación macroscópica. Sí, es justamente nuestro programa dedicado para modelación macroscópica. Es nuestro caballito de batalla para la modelación macroscópica. Sí. Y preguntan que si la información para la inscripción al curso se las enviaremos a sus correos. Ya fue enviada, pero de la misma forma lo pueden checar en nuestro canal de Telegram. Ahí está el link de registro y también en nuestra página de LinkedIn. Sí, está ahí justamente en el grupo de LinkedIn o la página ahí de Telegram está la publicación que nos da el acceso directo a la página web para inscribirse y está todos los datos, horas, condiciones, precios, etc. Está todo ahí. Y también preguntan que si vamos a compartir la grabación de este webinar y si próximamente les estará llegando a su correo para que puedan revisar el material. Supongo que ya para la semana que viene, el lunes o martes, ya va a estar subido en YouTube, como hacemos siempre, así que no se preocupe por eso y le va a llegar como se Constanza por correo. Justamente, sí, estará disponible en nuestra cuenta de LinkedIn y en el canal de Telegram, principalmente para los usuarios. Entonces, siempre es un gusto poder compartirles esta información. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando, como ustedes digan. Ustedes me dicen si hay más preguntas. Exactamente, Lucas. Creo que ya no hay más preguntas. En la parte, bueno, únicamente agradecerles nuevamente la presencia a todos. Esperamos que haya sido lo más satisfactorio, el que hayan podido ver y ver las bondades de Visum 22. Lucas siempre está al día en lo que son el uso de las herramientas y nuestra intención es transmitirles para que ustedes puedan acercarse y puedan continuar adecuando y explotando las herramientas de la mayor forma posible. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente día y estén pendientes de nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos. Los esperamos.